Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. En este vamos a ver una de las aplicaciones que tiene la derivada. La derivada tiene múltiples aplicaciones en la administración y la economía, en lo que comúnmente nosotros conocemos como tasas marginales. Básicamente, la palabra marginal se utiliza para referirnos a una derivada, a la derivada de una función. Esto es la tasa de cambio instantánea, que comúnmente se interpreta en cuánto crece o decrece la variable dependiente ante un incremento o disminución de una unidad en la variable dependiente. Bajo esta nueva terminología, vamos a realizar ejercicios en los cuales vamos a calcular o vamos a determinar tasas marginales. Bien, veamos un ejemplo. Este ejemplo dice que si la ecuación de demanda es 2 raíz de x más p igual a 20, se nos pide calcular la función de ingreso marginal. Es decir, se nos pide determinar la derivada de la función de ingreso. Lo primero que vamos a determinar es la función de ingreso. El ingreso se obtiene de multiplicar el precio por la cantidad demandada. Como nos proporcionan la relación de demanda, ya anteriormente habíamos establecido que cuando nos proporciona la relación de demanda, esto para nosotros es sinónimo que nos proporcionan el precio. Despejaríamos de la relación de demanda para dejarla en función de X. Es decir, que el precio va a ser igual a 20 menos 2X al lado medio. Una vez que hemos despejado para P, podemos calcular la función de ingreso multiplicando la relación de demanda, es decir, el precio,
por la cantidad. Hemos obtenido nuestra función de ingreso y ahora, para determinar el ingreso marginal, vamos a derivar la función de ingreso. La derivada de 20x es 20 y la derivada de 2x a la 3 medios, paso el 3 medios a multiplicar a 2 y eso me da 3. Y al exponente 3 medios le resto una unidad y eso me da como resultado 1 medio. Y ahí tenemos nuestra función de ingreso marginal. Veamos este siguiente ejemplo. Para este siguiente ejemplo, una compañía encuentra que su utilidad está dada por la siguiente función. Cuando su producto está cotizado a lempiras por unidad. Entonces vamos a encontrar la utilidad marginal con respecto al precio cuando el precio está a estos diferentes niveles. Primero vamos a calcular la función de utilidad marginal. Y para determinar la utilidad marginal, vamos a derivar nuestra función de utilidad. Ahora bien, en nuestra función de utilidad tenemos un producto de funciones. Tenemos una función polinómica que es YP y una función exponencial. Esencialmente, eso es un producto. Y si es un producto, vamos a emplear la regla del producto para derivadas. La regla del producto para derivadas establece que copiaremos la primera función y
multiplicaremos por la derivada de la segunda. Como la segunda función es una función exponencial, la regla para derivar funciones exponenciales compuestas establece que copiaremos a la función exponencial y la multiplicaremos por la derivada de su argumento. Luego vamos a sumarle la derivada de la primera, la derivada de 10p es 10 y multiplicamos por la segunda función. Ahora factorizaremos y el factor en común a ambas es e a la menos 0.1p. Al extraer e a la menos 0.1p, me quedaría este 10p y me quedaría el menos 0.1. Y del otro lado de la suma me quedaría 10. Si multiplico 10p por 0.1, 0.1 por 10 es 1. Entonces me quedaría menos p más 10 o 10 menos p. Ahora que hemos calculado la utilidad marginal, la vamos a evaluar a estos distintos niveles de precio.
Evaluamos con 5. Tenemos una tasa de cambio instantánea de 3.03. Cuando el precio es 10, tenemos una tasa de cambio promedio de 0. Y cuando el precio es 15, tenemos una tasa de cambio promedio negativa. Si ustedes recuerdan, cuando al inicio hablamos del tema de incrementos y tasas, cuando una tasa de cambio promedio era positiva, nosotros decíamos algo así como que por cada unidad adicional, si era positiva la tasa de cambio promedio, entonces había un incremento. Y cuando la tasa de cambio promedio daba negativo, decíamos que por cada unidad adicional, había una disminución en el caso de que la tasa de cambio promedio fuera negativa. Entonces, en este caso, estamos hablando de tasas de cambio instantánea. Recuerdan ustedes que para calcular la tasa de cambio promedio, veíamos el incremento en X y dividíamos el incremento en Y entre el incremento en X. Pero cuando
definimos la derivada a la que en este momento nos estamos refiriendo como tasa instantánea, la variación en X tiende a 0. Por eso aquí hablamos de la tasa de cambio instantánea. Es decir, en cuanto se mueve una pequeña cantidad en X, ¿cuál es el cambio que surge en Y? La cosa es que en este caso estamos viendo el siguiente comportamiento. Con la utilidad marginal en 5, nosotros vemos o podemos advertir que la función aumenta. Cuando es positivo, cuando estamos hablando de tasas de cambio, un número positivo implica un incremento. Cuando la tasa de cambio es negativa, implica una disminución. La cosa es que justamente en 10, la tasa de cambio instantánea es 0. No incrementa ni disminuye. Podríamos decir que aquí en 0 está plano, porque ni sube ni baja. Lo que sucede es que cuando el precio es 10, se alcanza la utilidad máxima. Es decir, en este intervalo, la utilidad es creciente. Y en este otro intervalo, la utilidad es decreciente. Entonces, cuando la utilidad marginal es 0, esto implica que la utilidad total es máxima. Es decir, la función de utilidad se maximiza cuando el precio es 10. Algo que es importante saber, ya que hemos visto que cuando la utilidad marginal es 0, se obtiene la utilidad máxima. También cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, obtenemos la utilidad máxima. Básicamente es lo mismo, pues recuerde que la utilidad marginal se obtendría de restarle al ingreso marginal el costo marginal.
Y cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, entonces la utilidad marginal es cero. Y donde la utilidad marginal es cero, se obtiene la utilidad máxima. Bien, veamos un nuevo ejemplo. Este ejemplo dice que una empresa, o para una empresa, la producción diaria P en el 10º día de una corrida de producción está dada por P igual a esta expresión. Lo que podemos ver aquí es que la producción está en función del tiempo, es decir, P está en función de T. La variable independiente es el tiempo. Se nos pide obtener la tasa de cambio instantánea de la producción con respecto al tiempo en el 10º día. ¿Qué significa esto? El ejercicio nos pide primero calcular la derivada de la función de producción y luego evaluar esa derivada cuando t es igual a 10. Vamos a calcular entonces la derivada de la función de producción. Es decir, la tasa de cambio instantánea. Como P está en función de T, tenemos que 1000 es una constante y la multiplicaremos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. La derivada de 1 es 0. Solo tendríamos que calcular la derivada de la función exponencial. La derivada de esa función, recuerde, copiamos la función exponencial, multiplicamos por la derivada de su argumento.
1000 por punto 2, 200. Ahora vamos a calcular la tasa de cambio instantánea al décimo día. Para evaluar la función exponencial, multiplicamos negativo punto 2 por 10, que es negativo punto 2, y luego vamos a utilizar nuestra calculadora y en esa función que pudiese ser e a la x o e a la t, es una tecla que debe estar muy cerca de donde están las funciones logarítmicas. Usted presiona esa tecla y luego agregaría el negativo 2, o en algunas calculadoras, por ejemplo, en mi caso, yo primero escribo el negativo 2 y luego presiono la tecla E a la N. Esto me va a dar como resultado 0.1353. Es bueno que usted haga sus cálculos en su calculadora, pues obviamente en los exámenes es muy probable que tenga que realizar estos cálculos. Multiplicado por 200, tenemos que la tasa de cambio instantánea es 27.06.
Bien, veamos este último ejemplo, en el cual se nos proporciona una función de costo promedio y se nos pide determinar la función de costo marginal y luego el costo marginal para los valores dados de X. Esto implica que deberemos encontrar la derivada de la función de costo y luego evaluar esta función de costo marginal o la derivada de la función de costo con los valores de X dados. La ayuda o sugerencia que nos presenta el ejercicio es que la función de costo promedio se obtiene al dividir el costo total entre las unidades. Observe que lo que se nos pide es el costo marginal, es decir, la derivada de la función de costo. Necesito encontrar la función de costo, porque si derivo el costo promedio, entonces tendríamos el costo promedio marginal, pero no es lo que me pide. Me pide determinar el costo marginal. Entonces, lo primero que tengo que determinar es el costo total. Y como el costo promedio se obtiene de dividir el costo total entre las unidades, si tengo el costo promedio y lo multiplico por las unidades, obtendría el costo total. En el argumento de la función exponencial, tenemos que está la expresión x sobre 700. Esto es lo mismo que 1 sobre 700 multiplicado por x, descomponiendo en factores. Si divido 1 entre 700, me daría aproximadamente 0.0014, y esto multiplicado por x. Entonces, la función de costo total, 7000 por E,
a la 0.0014x. Ahora estamos posibilitados para calcular el costo marginal. El costo marginal es la derivada de la función de costo copiamos la constante y la derivada de la función exponencial implica multiplicar a la función exponencial por la derivada de su argumento. Ahora que ya tenemos nuestra función de costo marginal, vamos a evaluarla para x igual a 350. Y luego para x igual a 700. Estos valores podrían diferir un poco dependiendo de cuántas cifras decimales utilice. En mi caso, con mi calculadora, yo trabajo con todas las cifras decimales, pero las respuestas
solo me las expresa con 4 cifras decimales. Entonces podría haber alguna pequeña diferencia entre los cálculos o los resultados que yo obtengo y sus resultados, y esto dependerá del número de cifras decimales con que se trabaje. Entonces, el costo marginal de producir 350 unidades es de 16.4872 y el costo marginal de producir 700 unidades es de 27.1828.